Viernes, inicio de fin de semana, 13 de noviembre, año 2020. Estén atentos a los informes del clima. ¿Qué pasa aquí en la República Dominicana en las próximas horas? La Z101 en conexión directa con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, con la Oficina Nacional de Meteorología y con nuestro científico Osiris de León, llevando las informaciones al momento de producirse. Y también mañana, durante la transmisión que vamos a hacer directamente desde la mina Pueblo Viejo, vamos a mantener un informe sobre el comportamiento de esta amenaza que tenemos en las aguas del Mar Caribe, que puede traernos fuertes lluvias, ya están prácticamente garantizadas a todo el territorio nacional. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Usted sabe que hablando de minas, señor director, aquí se han desarrollado la industria minera ha tenido diferentes fases. Por ejemplo, en Miche se desarrolló una gran cantidad de minería artesanal, y Miche se convirtió en uno de los pueblos de mayor recepción de inmigrantes de toda parte, porque eran como la fiebre del oro. Y lo propio ocurre, y todavía en Villa Altagracia, el tema de la colección de oro aluvional. Y hay gente que han incluso bueno, que dice que sacar grandes pepitas de oro de allá. Dice que en Miche se hizo algo parecido a lo de Barry allá. La empresa de Cotuí es Barry Gold. La empresa de Miche era Barrio Gold. O sea, un barrio de gente buscando oro allá. Así en Miche. Sí. Y se fue como especie de la fiebre del oro en el viejo oeste norteamericano. Miren, yo voy a decir algo, porque a veces cuando uno hace un comentario, muchos lo interpretan como algo personal, como uno insiste en los comentarios porque tiene que mantener un nivel de coherencia en función de los planteamientos que hace. Y obviamente que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo están en estos momentos en una lucha política, en una lucha titánica. No voy a hablar de autodestrucción, pero para la Fuerza del Pueblo sería lindo de que el PLD solamente se quedara con la sigla y que toda la militancia política del PLD poderla succionar o subtraer. Y en ese escenario ambos sectores están en una lucha política por espacio de poder político. El Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo una participación electoral que no era la que se esperaba, puesto que las elecciones de febrero marcó ya todo lo que era una tendencia muy desfavorable al Partido de la Liberación Dominicana por la irresponsabilidad del expresidente Julio César Cataño Guzmán, de la Junta Central Electoral, que no asumió su responsabilidad, se quedó callado, y a pesar de todas las acusaciones que se hacían de fraude en contra del Partido de la Liberación Dominicana, él nunca dijo esta boca es mía y esto fue una responsabilidad mía y lo que pasó aquí es responsabilidad exclusivamente mía, y el Partido de la Liberación Dominicana ni el gobierno tienen nada que ver con eso. Y él formó parte también de esa conspiración por omisión y por silencio. Y ese panorama de febrero cambió todo el escenario político, y como resultado de eso ya vimos el desempeño electoral en las elecciones municipales, en las presidenciales, en las congresuales. Estamos hablando de senadores y diputados. Pero encima de toda esa dificultad, el Partido de la Liberación Dominicana tuvo un 38% de la participación electoral, obtuvo 6 senadurías y obtuvo 76 diputados. Dicho esto así, se ve, bueno, la participación electoral del PLD no fue lo que esperábamos, pero ganó niveles de espacio político, porque ganó 66 alcaldías y ganó 119 distritos municipales. O sea, el PLD, cuando usted hace la sumatoria de los distritos municipales, ganó en términos porcentual frente a los demás partidos políticos. Ahora, ¿cuál ha sido el empeño de un sector del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno en alianza no solamente electoral con la Fuerza del Pueblo, sino también una alianza política? Entender que en la medida en que debilita el Partido de la Liberación Dominicana, extrayéndolo de posiciones públicas, de instancias de poder público que le corresponden, en esa misma medida, el Partido Revolucionario Moderno se eterniza en el poder, por un lado, y por el otro lado,
la fuerza del pueblo se fortalece, de manera tal de que esto es un juego ganar-ganar. Eso es como hicieron los rusos y los norteamericanos. Vamos a agarrar este pastel que se llama Alemania y nos lo dividimos entre dos. Y a ti te toca una parte y a mí me toca una parte. Esas son las pretensiones. Esa es la estrategia. Y desde el punto de vista político, usted podrá decir, bueno, Luis está en lo correcto porque en la medida en que Luis tiene un partido debilitado en términos políticos por un lado y por otro lado, que se le pueda montar una especie de persecución judicial, y oiga lo que le estoy diciendo, persecución judicial, usted demoraliza este partido político, lo lleva a un nivel de legitimación frente a la sociedad dominicana. Felipe. Señor. Escúchame que te interrumpa. No es necesariamente relacionando una cosa con la otra, pero tengo entendido que ayer el expresidente Danilo Medina Sánchez y la ex vicepresidenta Margarita María Cedeño Lizardo de Fernández ingresaron al Parlacén, al Parlamento Interamericano. Así es, don Álvaro, y sus ingresos fue objeto de mucha crítica por parte de sectores del gobierno y de la fuerza del pueblo, diciendo que lo que se buscaba era impunidad. Yo no sabía que el hecho de que usted tuviera un foro internacional, llámese como se llame. Inmunidad sería. Impunidad, no inmunidad, porque la inmunidad no implica impunidad. Usted podrá tener una inmunidad parlamentaria, pero eso no implica de que usted esté buscando un nivel de impunidad, porque el crimen contra el Estado, sobre todo en materia de corrupción, no prescribe. Y esa posición que tiene el presidente en estos momentos en el Parlacén y la vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández, son posiciones que no son permanentes. Estamos hablando de 2 años de permanencia ahí. Y la prescripción del crimen de corrupción no existe, sobre todo en la República Dominicana. Ahora, para mí, sin querer agitar, echarle leña al fuego, el famoso fuego, ¿verdad? Sin querer sacarle la lengua a un cocodrilo, yo considero, ¿verdad?, independientemente de que cada uno toma su decisión y sabe por qué la toma, y eso hay que respetarlo, pero yo creo, a lo mejor estoy equivocado, no sé cuál es tu opinión, Felipe, de que el Parlacén es un organismo desacreditado. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que eso implica una carga, y lo que yo siempre he dicho, que uno lo que tiene que hacer es evaluar los resultados, y hay que ver cuáles han sido los beneficios que hemos tenido nosotros con Centroamérica y el Caribe a través del Parlamento Centroamericano, en términos de acuerdos bilaterales, de expansión, de intercambio comercial, de intercambio de negocios, de intercambio cultural, de seguridad regional, y habría que ver eso para evaluar su funcionamiento, y creo que eso puede perfectamente evaluarse. Ahora, son espacios que están ahí, que lo que en el día de ayer lo usaron, hoy lo critican, y por eso yo hablo siempre del tema de la coherencia. Entonces, ¿qué yo digo con respecto a esto? Que en ese escenario que nosotros estamos viendo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, lo que está haciendo el sector de la Fuerza del Pueblo frente al PLD es lo correcto. Vamos a destruir al PLD, porque en la medida en que el PLD como partido político decrece, ese es el mismo nicho de voto mío, en esa misma medida yo subo. Y Luis entiende. Yo tengo que agarrar y evitar disminuir al Partido de la Liberación Dominicana para que no me cree un problema. Para Luis, ojalá que 10 o 20 o 30 diputados se vayan para la Fuerza del Pueblo de una manera que él no pueda, que el PLD no pueda romper en un momento determinado con una posición dentro de la Cámara de Diputados para el voto calificado cuando se necesiten las dos terceras partes en la aprobación de un proyecto de ley. Eso sería la pretensión, eso sería lo ideal de Luis. Así, bueno, ya, y del PRM, el PLD no me representa peligro porque no tiene fuerza en el Congreso Nacional para garantizar eso. Y Leonel obviamente también se presta a ese tipo de cosas en este momento, y cuando digo lo de Leonel no lo hablo en términos personal, sino de la Fuerza del Pueblo, porque en la medida en que Leonel tiene mayor cantidad de legisladores, aunque esos legisladores carecen como la forma en que se manejaron de todo el nivel de credibilidad, pero son votos.
Y en ese escenario está esto. Ahora, ¿qué resulta de todo esto? Que hay un segundo match, una segunda batalla por el reconocimiento de una segunda mayoría. ¿Qué quiere y qué va a hacer el Senado de la República? El Senado de la República va a reconocer a Leonel Fernández, que sacó un 4.5% en términos promedio de las elecciones. Y en el nivel senatorial sacó un 3.63%. Pero voy a hablar en términos promedio, tanto presidencial como Fuerza del Pueblo. Te sacó un 3.5% Leonel Fernández. Ellos quieren convertir una minoría dentro del Senado en una mayoría. ¿Cuál es el propósito de eso? Que Leonel Fernández tenga un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo en términos personal no creo, porque para Leonel tener un representante no representa absolutamente nada. Es un espacio político, es una batalla política que él puede exhibirla como un trofeo. El propósito fundamental de todo esto, y es mi punto en este comentario, es que con la decisión del Senado de la República le da un argumento de carácter político a la Junta Central Electoral para decir lo siguiente: bueno, es que como el Senado de la República determinó que la Fuerza del Pueblo es una segunda mayoría, nosotros no podemos, en términos de una resolución, calificar a un partido político, aunque no califique como partido mayoritario, decidir que es un partido minoritario. Porque la batalla política de la Fuerza del Pueblo en estos momentos, yo insisto, no es el Senado de la República. Pero para mí... Es utilizar, discúlpeme. Pero es ahí mismo. Es utilizar el escenario del Senado de la República para darle un argumento a la Junta Central Electoral, para que la Junta Central Electoral pueda tener un argumento político que determine que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario, que al final es lo que quiere. Es un argumento muy flojo el que ellos quieren utilizar, porque indudablemente que son escenarios diferentes. Una cosa es el Congreso Nacional, el Senado de la República, que ellos quieran desconocer lo que dice el artículo 178, numeral 3 de la Constitución de la República, y otra cosa es que una simple operación aritmética, donde usted suma sencillamente 5.69 más 3.63 más 4.20, eso le da a usted 13.52, que cuando lo divide entre 3 le da 4.50. Eso es lo que tiene que hacer la Junta, y para ser partido mayoritario tiene que llegar al 5, y no llega al 5. Lo que pasa... Entonces, eso es una cosa, Felipe, yo entiendo cuál es su punto, o sea, esa es la excusa que ellos quieren buscar. Pero yo lo que le digo es muy floja. Un momentico, por favor, brevemente, un momentico para los compañeros. Un profesional, ¿verdad?, de Nayib Chaede y Felipe Romero Sánchez, ¿verdad? Interesante. Pero yo insisto en lo mío. Esto no es cuestión de Congreso, esto no es cuestión de Senado, esto no es cuestión de buscar por aquí y por allí para tener una posición legislativa más importante, más grande, y poder tomar entonces otra decisión en otro aspecto. Esto tampoco es un asunto de la Junta Central Electoral, aunque lo es desde el punto de vista legal, pero a tantas cosas legales. Y se han violado todas esas cosas legales. ¿Por qué? Porque este es un asunto político. La segunda mayoría será para Leonel Fernández. Ni siquiera yo hablo de su partido, que él está por encima de su partido. Él es el partido. Entonces, es otra forma de debilitar más al PLD. Crece Luis porque no tiene un partido de esa categoría en la oposición, no lo tiene fuerte, sino débil, y crece Leonel Fernández porque entonces se ve la amplitud de su alcance, de que en todos los cargos importantes, ¿verdad?, se ponen los que él haya acordado, de manera que esto no es cuestión de Junta ni de Congreso. Este es un acuerdo político. La segunda mayoría, aunque la aritmética diga lo contrario, va hacia Leonel Fernández como segunda mayoría. Estoy de acuerdo con usted, don Álvaro, porque es una decisión ya que está planteada, y además de eso,
está decidida, y por eso estamos hablando de que esa segunda mayoría en el Senado de la República es la antesala y el argumento que tendría la Junta Central Electoral para reconocer a la Fuerza del Pueblo como un partido mayoritario. Su primera prueba de la Junta para demostrar si es una Junta verdaderamente independiente. Que para mí, Nayib, que para mí es el objetivo fundamental, la estrategia de la Fuerza del Pueblo. Y voy a lo siguiente. De la FUP, usted dice. Usted habla de un promedio, ese es el criterio que usted tiene. Ahora, recuerde que la ley le da a la Junta Central Electoral la discreción de manejar el criterio. Entonces, habría que ver cuál es el criterio que va a utilizar la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral ha utilizado todos los criterios. ¿Usted recuerda que el Tribunal Superior Administrativo varió el criterio de la Junta? Ahí es que voy. No, pero escúcheme. Y le dio al Partido Reformista la casilla 3. Pero escúcheme lo que le estoy diciendo, ahí voy. Hizo lo que yo estoy planteando. Pero que cuando nosotros analizamos, por eso que estamos analizando el tema, yo recuerdo que en las elecciones del año 2006, cuando el Partido Reformista Social Cristiano. No, en el 2006 no, en 2004. En el 2004 participó en las elecciones. 4.59%. Que sacó el mismo porcentaje prácticamente que sacó la Fuerza del Pueblo hoy. No hubo redondeo. Uno de los argumentos fundamentales que grimió el Partido Reformista fue el concepto del promedio. Y no del redondeo, fue el redondeo en aquel momento. Sí, pero eso no se redondeó. El Partido Reformista se quedó con su 4.59. Pero terminó con se quedó como partido minoritario. Mayoritario, ¿no? No, minoritario, no, perdón. Yo sé lo que le estoy diciendo porque yo estaba en esa organización. Volvió a ser partido mayoritario en el 2006 con las elecciones municipales y congresuales. Acuérdense que eran separadas. Sí. Ahí volvió porque ahí sacó alrededor de un 10%. Un 10%. Ahí entonces, como era la última elección celebrada, ahí el Partido Reformista recobró su categoría de partido mayoritario. Entonces, pero en el 2004, en el 2008 fue el 4.59. En el 2008 se quedó así y en el 2010 la recuperó el Partido Reformista. Porque el 4.59 lo sacó cuando don Amable Aristi Castro fue el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, que lo recuerdo yo como ahora. Entonces, ¿qué yo digo? Como la Junta ha variado tanto el criterio para determinar un partido mayoritario, el mismo criterio, los mismos argumentos que tendría entonces la Fuerza del Pueblo para reclamar, o que tendría, oiga lo que lo voy a decir hoy, que tendría la Junta Central Electoral para otorgarle la categoría de partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo, lo tendría para el PRD. Lo tendría para el PRD y lo tendría para los demás partidos políticos. Si es el promedio, sí. Si es en base al promedio. Si es en base al promedio. Lo tendría para el PRD. Ninguno dan con el promedio. No, pero el criterio. Pero el criterio. Yo estoy hablando del criterio, por eso es que hay que analizar aquí. Ahora, si lo hace solamente con el nivel presidencial, yo entiendo que hay que elevar un recurso entonces al Tribunal Superior Administrativo para que el criterio que prime sea el de tomar en cuenta los 3 niveles de votación. Bueno, pero ahí viene el tema de la sentencia. Ahí viene el tema de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que ya tiene un precedente y que echó para atrás, ese criterio que usted está planteando. Exacto. Y estableció el criterio del promedio. Ustedes saben quién tiene su criterio también. Cundo Camarena, llévatelo, Cundo.